Esteban, lindo encontrarte de nuevo. Gracias, como dijimos, por la disposición, como siempre, de estos temas. Y bueno, como otros cruces, queríamos tener un espacio de diálogo previo a este momento tan importante como que en Chile vamos a tener este próximo domingo. Se acerca la votación eh, por el apruebo o rechazo a la nueva constitución después de muchos meses de expectativa, de luchas, de conflictos, discusiones, etcétera. Y bueno, de todas las formas, maneras de abordar y de trabajar en este contexto en el cual vos has estado sumamente involucrado desde los inicios, y por eso la verdad que para nosotras y nosotros como otros cruces es un privilegio tenerte este, hablando de estos temas. Eh, Queremos un poco hablarles al público, tanto religioso en general y achicando un poco más cristiano y evangélico en particular, ¿no? Por eso pusimos como título de esta charla, sí, la nueva constitución como, digamos, anticristiana. Y acá no solamente quisimos ser un poco provocativos ahí o sea, provocar un poco de discusión y debate con ese título, sino realmente apelar a algo que se estuvo planteando en este tiempo, ¿no? Y vos, Esteban, lo sabes muy bien y has tenido incluso bastantes debates al respecto. Y como otros cruces nos pareció importante poner esto sobre la mesa, justamente previo a la votación del próximo domingo, porque nos parece importante discutir, hablar sobre esta concepción que se tiene en el marco de la nueva Constitución. Así que, Esteban, algunas preguntitas me gustaría poder hacerte un poco también para compartir con todas y todos los que nos están este, mirando. Un poco yendo de lo general a lo particular, ¿no? Porque, como bien mencionó Andrés, incluso hay varias personas que nos están mirando, además de otros países. A vos te habrá llegado también muchos comentarios y demás, a mí también, de personas de otros países que nos están preguntando de qué va a pasar el domingo y cómo un poco dar nuestras percepciones, información también a personas que nos están viendo de otros países. Así que primero me gustaría preguntarte, Esteban, en términos generales, digamos, ¿cómo evalúas llegando a este momento, esta etapa del proceso? ¿Cómo está viviendo este proceso de la nueva constitución en términos generales la sociedad chilena? ¿Cómo sentís que viene la percepción en términos generales, eh, digamos, este proceso hacia la nueva constitución? ¿Qué miedos, qué necesidades, qué deseos se han puesto sobre la mesa? ¿Cómo lo evaluás así de guata, como decimos acá en Chile, este proceso acá en este último tramo? Bueno, bien, gracias por la invitación, gracias por la espera, por la pregunta. Ya para ir directo al grano, perdón que vaya directo al tema, pues ha pasado un buen tiempo. Ahora, yo pienso que las constituciones nacen en dos momentos en un país. Un momento es un momento de nacimiento, un momento fundacional. Y otro momento es un momento como respuesta a las crisis, porque precisamente cuando se produce una crisis fuerte en un país, eh, como por ejemplo lo que fue el estallido social, que está enmarcado en desigualdades, injusticias, exclusiones, invisibilidades, etcétera. Eh, Obviamente que el proceso constituyente es una respuesta a esto, es una respuesta a una crisis que dice, bueno, tenemos un problema estructural, vamos a la estructura. Es básicamente eso, o sea, de una manera más sencilla, es un contrato, las constituciones son contratos sociales. Y cuando se quiebra ese contrato, eh, se hace una nueva, ¿ya? Eh, entonces, es obvio que el ambiente en el que esto se desarrolla es un ambiente crítico, es un ambiente de tensión, es un ambiente difícil. Nadie podría decir un proceso constituyente es un proceso que se hace en medio de la total normalidad.
en medio de la Mm, total eh, eh, falta de, o sea, en medio de la total certidumbre. Eso es absurdo. Lo que el proceso constituyente busca es responder a una crisis mayor. Por eso, de hecho, las versiones más extremas del estallido social, como del octubrismo, ¿no? Miraban el acuerdo constituyente como una desarticulizar, no sé cómo, claro. se me pegó la palabra ahora, Era hora, eh, era hora. eh, como desarmar, ¿ok? Mm, El estallido. Esa es mm, una interpretación que es desde la negatividad, pero en realidad no es eso. El propósito es encauzar un estallido por una vía institucional para dar una respuesta y volver a la normalidad. Obviamente que ese es el propósito. Son dos maneras muy distintas de decirlo. Entonces, obvio que el proceso constituyente se ha desarrollado para responder a una crisis, estando en crisis. Eh, entonces, obviamente que ese es el ambiente, pero el hecho de que el asunto se haya resuelto por la vía de un proceso constituyente quiere decir que de todas maneras hay un ánimo de resolver las cosas por una vía institucional, porque los otros caminos, estamos hablando de las grandes mayorías, porque los otros caminos eran dos. El otro camino es que el presidente se hiciera un autogolpe y se tomara y gobernara de facto para contener a la población. Y el otro camino era que la población marchante radicalizara su violencia y hiciera una revolución y destruyera la moneda. Me entiendo, ¿no? Son extremos, sí. pero esos son los otros dos. Entonces, yo pienso que el proceso constituyente, dentro de toda la tensión, obviamente, que está también sujeto al escenario internacional, y por cierto, ha pegado muy fuerte, es un proceso extremadamente positivo. Es Mm, extremadamente positivo, sea cual sea su resultado, porque ha sido un intento honesto de resolver los problemas institucionalmente. Obviamente que esto estaba presionado por muchas cosas. Tenían un año para hacer una constitución. Yo vi a los constituyentes electos trabajando hasta las 4 hasta las 5 de la mañana, mm, fácilmente, todos los días, de lunes a domingo. Son cosas que no se vieron. Y obviamente que en medio de eso se cometieron errores, pero se buscaron subsanaciones, etcétera. El proceso, desde luego, no es perfecto, pero yo creo que el pueblo chileno el domingo va a demostrar una vez más que va a votar civilizadamente y sea cual sea el resultado, vamos a tener un proceso histórico que va a funcionar en términos de una elección bien hecha. Ya el CERVEL está bien hecho. Las voces del rechazo que se habían cuestionando el CERVEL han sido mayoritariamente rechazadas por su extremismo, ¿no? ujú, ujú, Entonces, desde esa perspectiva yo pienso que el proceso es positivo, yo pienso que el proceso constituyente no termina el domingo, sea cual sea el resultado, porque de todas maneras, dependiendo de cuál sea, van a quedar muchas cosas por hacer a nivel constitucional, pero, yo estoy ansioso al menos de lo que va a pasar. sí, estamos todos y todas muy ansiosos, la verdad. Pero Esteban, me parece importante, ahí, digamos, pusiste un par de cosas sobre la mesa que me parecen fundamentales y que de hecho creo que, no sé si estarías de acuerdo conmigo, en plantear que este tema en primer lugar de la crisis, del conflicto, ¿no? Que el proceso constituyente de alguna manera responde y se da también en ese marco, ¿no? O sea, el conflicto tampoco y las tensiones no se acabaron en el momento de que comenzó el proceso constituyente, sino que se comenzó a encauzar. Pero en segundo lugar, eso también, importantísimo lo que planteás de que eh, digamos, con estas figuras del octubrismo, del estallido social, como que, digamos, estamos hablando de un momento de desarticulación, de caos, de conflicto, no quedó ahí. De hecho, yo recuerdo muy bien que acá, bueno, en mi barrio, cuando empezamos con las asambleas, a las semanas del estallido y demás, a las semanas ya se empezó a hablar de necesitamos una nueva constitución, ¿no? Entonces esto me parece muy valioso, justamente como vos resaltás, ¿no? Para decir, hay que entender que este proceso se da en un marco de crisis, de conflicto, pero de un conflicto también que es sano en el sentido de un proceso de transición y en segundo lugar, también como una respuesta política a un momento de crisis, o sea, una respuesta de institucionalización. Esos dos elementos me gustaría resaltarlo de lo que dijiste. Pero acá me gustaría ya empezar a achicar un poquito más
Y por eso justamente digamos, destaco estos dos elementos. Ahora yendo a uno de los temas que nos interesa en esta charla, que es cómo ha sido el accionar de las iglesias evangélicas, ¿no? El tema del conflicto, el tema de la forma de canalizar institucionalmente este proceso, junto a otros temas, han sido elementos que se han discutido mucho dentro de las iglesias evangélicas, donde se ha discutido internamente, se han también promovido diversas narrativas y posturas al respecto. Entonces, teniendo estos temas en cuenta, ¿cómo vos evaluarías en este proceso que muy bien vos describiste el rol de las iglesias evangélicas? Hay que hacer varias distinciones. Yo creo que, por ejemplo, lo que fue el plebiscito de entrada, ahí se dio eh, que se quedó muy patente esta diferencia entre una especie de élite clerical evangélica Mm, que y cree que puede, uno, controlar la opinión de sus fieles, y cree que puede, dos, a partir de sus propias declaraciones, representar a todo el mundo evangélico a nivel nacional. Que empezaron a decir la primera entrada, evangélico 90% rechazo. Esto es plena, esto es, bueno, en ese tiempo no estaba plena, era otro grupo, pero digamos el grupo conservador de siempre, tipo consejo de pastores. No me acuerdo en ese momento cuál era la organización que lo aglutinaba, porque siempre están cambiándola, mm, porque siempre se sí, rompen, ¿no? mutando. Eh, claro, estaban, digamos, este Partido Cristiano Conservador, quizás, y todos los que, estas personas que, de corte conservador, que han asociado íntimamente con partidos de derecha, o sea, militantemente, Ujú. decían, no, los evangélicos opinamos esto, ¿no? Rechazo, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó? Bueno, a mí lo que yo vi, mucho más allá de esa élite, así como encumbrada a las alturas que se creen dueños de la verdad, es que la mayoría de las iglesias en verdad llamaron a votar en conciencia. Y yo Mm, participé de muchos debates, de norte a sur, online y presencial, en lo que se buscaba era voto informado. Ese era el primer rol, pero como te digo, yo creo que hay una disociación entre la voz, los que se dicen la voz de las iglesias, y por otra parte, las iglesias propiamente tal. Yo estoy convencido de que en una reunión el pastor puede decir muchas cosas, y cosas terribles, incluso injuriosas, calumniosas, que han dicho. Y jura que con eso ha logrado influir en el voto de las personas, pero no es verdad. No veo eso que esté pasando. Eh, entonces el comportamiento de la iglesia evangélica es difícil de definir. Si uno lo mira desde el punto de vista de esta élite clerical, ha sido pésimo porque ellos han querido representar lo que no pueden representar, han querido tener una voz que no tienen, y para más remate, la voz que tenían era una voz que no comprendía el proceso, una voz que nunca, que siempre tenía la mirada de un punto de vista gremial. Es decir, mm, ya, ¿en qué manera nos conviene o no nos conviene esto? Y mm. nunca estaban pensando en el proceso en sí, como esto es un proceso constituyente, el que tenemos para una crisis social, en que hay una serie de valores que son muy cristianos, que podemos nosotros defender, que no son nuestros intereses institucionales, sino, por Mm. ejemplo, la justicia, sino, por ejemplo, la democracia, etcétera, el medio ambiente, el cuidado de la creación, el prójimo en sí, los trabajadores, como dice la Biblia en tantas partes. Entonces, la mirada era de esa manera. Y el resultado de la elección, en la plebiscito de entrada, eh, demostró que estaban equivocados. O sea, el 80-20 demostró que estaban equivocados. En las comunas con más presencia evangélica ganó en la prueba. Mm. Entonces, eso fue muy deprimente. Fue muy deprimente porque también había todos que pensaban que el proceso constituyente era un proceso evangelístico. O sea, un poco más sería ideal si es que la Constitución dice Chile para Cristo, ¿no? Si la Constitución es la Biblia, etcétera. Claro. Y eso es una nula comprensión del mundo en el que viven y del sentido de una constitución y del sentido de las leyes, que sí pueden tenerlo para otras cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero eh, salir en el momento a destruir imágenes, digamos, de otras religiones, por ejemplo, que la de los católicos, podría ser muy bíblico desde el punto de vista del profeta Elías.
puede ser extraordinariamente bíblico y podríamos utilizar versículos para fundamentarlo. Pero casi nadie defiende eso dentro de la iglesia evangélica porque de hecho lo vería ofensivo. Si hubiera una turba que agarra a Claro. una virgen y la destruye, eh, lo vería ofensivo porque estaría ofendiendo no a ellos, incluso, como te digo, eso puede ser considerado hasta bíblico para un fundamentalista, pero estaría ofendiendo a su prójimo que es católico. ¿Sí? Este tipo de defensa del prójimo no estaba en ellos y sigue sin estar, ¿no? Mm. Y luego, durante el proceso constituyente, también ha sido, bueno, quizás ha sido más penoso, ¿no? Yo creo que el único ejemplo que tengo que ha sido diferente a nivel de iglesia es la iglesia metodista que firmó un convenio con la convención con el propósito de colaborar Mm. y de prestar espacios, que es una perspectiva mucho más relacionada, a mi juicio, con las bienaventuranzas o con el amor al prójimo. O sea, decir como, aquí está mi país, ¿cómo sirvo a mi país? Claro. ¿Me entiendes? O sea, eso es algo un mínimo. Y acá lo que se vio fue bien similar. O sea, se unieron con los católicos para presentar en este movimiento, en este ecumenismo, ¿no? Que tienen ahí, un proyecto de ley, o sea, un proyecto de ley, sino que un proyecto para que en el articulado constitucional, una propuesta ciudadana, cuyo contenido era casi exactamente igual que la Constitución del 80, que es Claro. una constitución que invisibiliza dramáticamente a las iglesias evangélicas, a mi juicio. De Mm. hecho, un pastor, un pastor como fuera, eh, perdón, Anabalón, Ujú. Francisco Anabalón, que fue un pastor, a mi juicio, extraordinariamente pinochetista, extraordinariamente burlesco del ecumenismo, eh, al menos veía la Constitución del 80 y decía, esta Constitución no nos favorece, se daba cuenta, Mm. y era capaz de decirlo. Estoy hablando de los años 80, decía, esta Constitución Sí. de libertad religiosa no está. Ahí está escrito eso, que dijo, cuando le preguntaron a Navarro en un momento, ¿hay libertad religiosa en la Constitución o en Chile? Él decía que no. Así de simple, en los tiempos de dictadura. Y es muy llamativo que se haya presentado un proyecto junto con los católicos que está al dedillo de los católicos, que está al dedillo de los privilegios y que Ujú. no estaba a favor de una libertad religiosa amplia para todos, incluidos los católicos, desde luego. Entonces, se quejaron porque ese proyecto no fue aprobado por el Pleno, no fue aprobado por la Comisión y por el Pleno, pero resulta que el que se aprobó era mejor. O sea, era mucho más amplio, mucho más comprometido con la libertad e igualdad religiosa. Y se quejaron solo por el hecho de que como ellos lo presentaran, debía aprobarse ese, ¿no? Claro. Y no, en ese sentido no hubo ninguna capacidad de diálogo. Lo mismo pasó con el tema de la objeción de conciencia. Ellos presentaron una propuesta de objeción de conciencia que no tenía ningún sentido desde el punto de vista Mm. jurídico, porque lo que otorgaba era que cualquier persona podría impugnar la obligatoriedad de una norma apelando a su conciencia. O sea, si yo, Claro. y esto no lo estoy llevando al ridículo, era tal la redacción que era, yo podría decir, bueno, yo creo que el rojo no es para detenerse, así que yo, por mi religión, digamos, o mi conciencia, eh, cuando hay rojo yo ando tomando. Yo sí, bueno, eso se podía hacer con esa propuesta. Claro. Entonces y empezaron a decir, se eliminó la objeción de conciencia. También mintieron, porque la objeción de Mm. conciencia no está en la Constitución actual, tampoco. Entonces no se Exacto. puede eliminar lo que no existe. Entonces ha sido en ese sentido una participación muy penosa, Mm. porque claro, la defensa ha sido gremial. Mm. Y yo entiendo que un grupo se comporta como un gremio, porque los gremios son para eso, pero yo pienso que una iglesia, pues yo lo digo desde mi militancia evangélica, debería ser un poquito más que un gremio. Claro. ¿Entiendes? Debería ir como un poquito más allá de decir los demás primero, luego yo. Creo que es una perspectiva más cristiana, más Sí. evangélica. Entonces, Exactamente. esa ha sido la evaluación. Lo mismo pasa con el tema de la prueba rechazo ahora. El, dis- la- el discurso ha sido extremadamente violento, Mm. mucho más violento que la primera pasada. O sea, el que Mm. no hace lo que yo digo no es cristiano. El que no hace como yo digo
Eh, hay que separar incluso de este tipo de frase, separar la paja del trigo. O sea, Ujú. echar, porque ellos son el trigo, ¿no? Eh, y por supuesto la retórica de la de falsear el contenido constitucional del Estado, lamentablemente. Y ahí es donde está la cuestión más Mm. llamativa, porque como no han podido en realidad decir, oye, ¿sabes qué? La Constitución niega la libertad religiosa porque no, porque es al revés, afirma muy Mm. poderosamente. Como incluso la Constitución reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. O sea, a ese nivel de importancia que establece la Constitución, tuvieron que hacer una especie de interpretación a la que yo le llamo derecho constitucional del enemigo. ¿En qué Mm. sentido? Y esto lo hizo la conferencia episcopal y pleno, lo hicieron ambos. Es decir, mire, valoramos mucho que estas cosas estén, pero mientras estén reconocidos los derechos de los demás, o sea, los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres y de los indígenas incluso, lo agregaron a los indígenas, Mm. nuestros derechos están en peligro. O Claro. sea, es decir, se ha hecho una casa en la que nosotros tenemos nuestra pieza, pero mientras hay una pieza para otros que son mis enemigos, que ellos autodefinen como enemigos, porque no ponen ahí a sus enemigos a los amantes del dinero, que la Biblia los condena, a los acumuladores, que la Biblia los condena, a los que practican la usura, que la Biblia los condena, a los que practican la pesa falsa, que la Biblia los condena, ellos nunca aparecen. Están estos enemigos y dicen, mientras ellos estén en esta casa, no hay lugar para nosotros en esta casa. Ujú. Entonces, si el discurso fuera al revés, yo siempre digo esto, por ejemplo, salir una feminista diciendo, mire, muy bonito todo lo que pusiera la Constitución, pero mientras se reconozca la libertad religiosa de los evangélicos, esta Constitución es mala. Mm. O sea, ¿son ellos o yo? Ese es el discurso. Y eso Exacto. yo lo califico como un discurso de derecho constitucional del enemigo, o sea, Sí, sí, sí. eh, de total oposición, y que es una interpretación muy poco cristiano. O sea, si esas personas son tus enemigos, bueno, primero partan por amarlas, se supone que son cristianos. Ama a tus enemigos, lo dijo Jesús, no lo dijo ni siquiera Moisés. Entonces, esta es el triste, triste, a mi juicio, muy triste testimonio evangélico, a mi juicio, bueno, y también católico en realidad, desde el punto de vista de la institucionalidad, insisto, desde el punto de vista de las organizaciones que se Mm. atribuyen participación. ¿Qué pasa con el mundo evangélico? Eh, en sí, como los miembros, bueno, van a seguir votando con libertad de conciencia. Yo creo que esta constitución le es polémica muy fuertemente por la temática del aborto, que es una temática muy delicada, difícil de tratar y de explicar dentro del mundo evangélico. Eh, pero finalmente, yo creo que eso emana de un problema de bajo desarrollo y una poca tolerancia si quiere tratar el tema de una perspectiva quizá un poco más anclada en la realidad, quizás mucho más anclada en la misericordia, quizás mucho más anclada en qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas, porque una cosa son las cosas éticas y otras cosas son cómo tú jurídicamente abordas ese fenómeno ético. Eh, Esteban, permitime meterme ahí, justamente porque ahí va enganchado y, digamos, quiero enganchar ahí porque ahí va otra pregunta que tenía, y justamente eso que estás diciendo. En primer lugar, me parece fundamental lo que acabas de decir, justamente, de dar cuenta de esta pluralidad del campo evangélico, ¿no? Porque eso, incluso quienes somos parte del campo evangélico, a veces incluso nos molesta que estas generalizaciones que se hagan, que se hacen, perdón, eh, y está muy bueno esclarecer esto, ¿no? Estas actitudes de gremio, estas diferencias entre ciertos liderazgos y el resto, o el, mejor dicho, el gran campo de las iglesias. Pero justamente eso que estabas diciendo ahí, porque te quería preguntar de eso, para ir afinando un poquito más, están esos temas que producen tensión. Un poco el tema de la libertad religiosa, laicidad, ¿no es cierto? Es uno de los grandes temas en tensión, ¿no? Recién justamente una persona ahí en los comentarios decía algo así como un estado laico como igual anticristianismo, una cosa así, ¿no? Pero justamente, así como estabas recién desarrollando con respecto al tema de género,
¿cómo respondería, cómo podríamos abordar desde el campo evangélico, entender, en primer lugar, en el marco de la nueva Constitución, cómo entender el principio de laicidad y de libertad religiosa que se está proponiendo? Y en segundo lugar, el tema específicamente de género, que es el tema de género y sexualidades, ese gran tema que produce tensión. Como estabas diciendo recién, perdóname que te interrumpí, pero me gustaría justamente que puedas enfatizar sobre esos dos grandes temas que producen tensión, cómo abordarlo desde una perspectiva evangélica, incluso teniendo en cuenta las diferencias y tensiones que hay con respecto a eso, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que uno puede tratar. En primer lugar, en materia como de Estado laico, una primera cosa que un evangélico debería saber, y aquí hay algo muy triste, de la falta de autoeducación, sí, que no sé cómo saber el concepto, pero eh, que la idea de Estado laico ha sido un sueño de las iglesias evangélicas desde que iniciaron su predicación en la patria, ¿no? O sea, como de los grandes eh, referentes como Don David Trumbull, que fue quizás el primer pastor evangélico que se atrevió a predicar públicamente. La idea de Estado laico era uno de sus más grandes sueños y por cosas por las que luchó, por la laicidad del registro civil, de los cementerios, del matrimonio, separar eso de la iglesia y reconocer la diversidad y la pluralidad religiosa, ¿no? Exacto. Eh, de esa lucha yo creo que hay registros en favor del Estado laico, así como muy transversales dentro de la iglesia evangélica, hasta yo creo los 90. No sé, quizás probablemente incluso los inicios de este siglo, de este milenio, Mm. de que el Estado laico es una causa evangélica, ¿no? Eh, y cuál era el punto de esto? Es decir, mira, el Estado no puede tener una religión oficial. Ya el Estado debe, de hecho, garantizar la libertad de sus ciudadanos para que cada uno pueda decidir en libertad qué religión o tener o no tener ninguna. Eh, y ahora que el proyecto constitucional lo está estableciendo el Estado laico por primera vez, una enorme victoria para esa lucha, ¿no? Eh, Mm. las definiciones, de hecho, de Estado laico vienen, de hecho, de propuestas evangélicas. Ya la que se aprobó, de hecho, venía de un sector que era conservador Mm. y se le modificó y se le mejoró, a mi juicio, bastante, porque al principio era muy acotado. Bueno, esta constitución no tiene la particularidad de ser breve, siempre como que trata de hablar un Exacto. poquito más. Eh, y claro, ¿cuál es el tema? ¿Y quiénes eran los opositores del Estado laico? Bueno, los conservadores, en Chile particularmente, el catolicismo, ¿no? Y yo creo que en este momento hay una especie de catolicismo inmanente dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra visión, no sé, lo digo con respeto para los católicos de ahora, me refiero a la herencia, digamos, que ve con desconfianza el Estado laico. ¿Por qué? Porque dicen, "No, bueno, finalmente la idea del Estado laico lo que va a hacer es censurar la religión, o sea, encerrarla, privatizarla. Se habla mucho del caso de Francia, y se habla Mm. y se busca la distinción entre laicismo, laicidad, Exacto. etcétera, que a mi juicio, yo lo que he visto desde el punto de vista del debate mundial, son medias confusas esos términos, pero lo que se quiere decir es, mira, existe una cosa que es Estado laico en serio, el buen Estado laico, el que todos queremos porque es libertad religiosa, y otro que es un Estado ateo. Y siempre que ven estas propuestas de Estado laico, dicen, no, esto es ateísmo oficial, esto es censura oficial, etcétera. Y nosotros, los que participamos del proceso, tratamos de incorporar elementos para deshacer esta sospecha de hablar de la esencialidad de la religión en el ser humano, en primer lugar. En segundo lugar, expresar de libertad religiosa en el espacio público y privado, de poner eso así como de manera sumamente clara, sumamente literal, digamos. Ujú. Porque, digamos, o sea, hay países cuya constitución dice, por ejemplo, nuestro país es laico, es un Estado laico. Fin.
y no definen. Y claro, se lo dejan a los tribunales, y eso también es una opción. Pero nosotros nos encargamos de disuadir, de decir, no, la libertad religiosa es manifestar, o sea, es el espacio, se ejerce en el espacio tanto privado, en tu casa, en una iglesia cerrada, etcétera, como en el espacio público. Entonces, yo creo que de aprobarse esta constitución, esta va a ser un avance, digamos, de proporciones astronómicas desde la constitución del 25, cuando eh, se elimina, al menos literalmente, la unión Iglesia Católica-Estado. Ujú. Entonces, eso ha sido algo muy valioso y hacerle entender a la hermandad, digamos, bueno, se utiliza este versículo de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, como la base de versículos literales, así como fundamentalistas Ujú. de lo que es el Estado laico, pero el Estado laico es mucho más que eso. O sea, eh, a veces las personas no entienden, porque hay un grupo quizá en este país que sueña con que la iglesia evangélica tenga alguna relevancia a nivel institucional. Ese es el ánimo, yo creo, que de los conservadores, que quieren como los mismos privilegios que en algún momento tuvo la iglesia católica. Exacto. Eh, y ellos no entienden que si tú tienes vínculos con el Estado en ese nivel, por ejemplo, y te dan dinero, te dan cosas, esas cosas no son gratis. La independencia de la propia iglesia se ve cuestionada, ¿no? La iglesia católica, de hecho, vivió eso cuando estaba dependiente del Estado. Existe lo que se llama el patronato. O sea, Claro. ¿quién nombraba a los jerarcas de la iglesia católica? Bueno, el Papa, pero ¿quién mandaba la, la propuesta? Era el Estado, ¿no? Ujú. Entonces, claro, entre más uno se aferre a decir, mira, ahora el Estado va a repartir Biblias, digamos, va a haber oración en las iglesias, en las escuelas, como dicen los estadounidenses. Ya, pero ¿qué oración? ¿A quién le van a orar? Es una oración ortodoxamente. Entonces uno empieza a darse cuenta que es bonito cuando el Estado tiene religión, cuando es la mía. Y la mía como yo la Ujú. interpreto. Piénsese Exacto. en todas las diferencias que tenemos los evangélicos, que son entonces, Exacto. Que eh, lo hace más complejo todavía. mucho más complejo. Entonces, esas cosas, esas ambiciones siempre terminan mal. Siempre Mm. terminan mal. Eh, yo, por esa perspectiva, siempre abordo esta temática. En materia de las temáticas de género, funciona de una manera similar, porque está súper anclado a la idea de Estado laico y a la idea de lo que venimos hablando antes. O sea, eh, uno no necesita, porque claro, siempre uno dice, ya, aquí vamos a montar una disputa teológica, y yo casi nunca entro en ella, entro cuando estamos hablando de teología, eh, sobre, claro, sobre si, por ejemplo, la homosexualidad está bien o está mal. Mm. Claro, la mayoría de la teología ortodoxa la condena, pero tú no necesitas aprobar eh, o condenar a algo para reconocerle derechos, que es algo que ya venimos hablando. O sea, yo no necesito aprobar el ateísmo de mi prójimo para decirle tú tienes derecho a ser ateo. Y si alguien te pega, si alguien te discrimina, si te echan de tu trabajo, si te quitan derechos, si es peligroso para ti porque te pueden atacar en la calle, eh, por ser ateo yo te voy a defender, porque eres Claro. mi prójimo, aunque estés haciendo algo que para mí incluso me puede contradecir vitalmente. Este ejercicio que muchos cristianos entienden, no lo entienden cuando se trata de homosexualidad. O sea, por ejemplo, se crea una norma antidiscriminación, por ejemplo, la ley Zamudio, y se opone. Mm. Digo, pero ¿cómo tú te vas a oponer a eso? No, pero es que en el caso de la homosexualidad estaríamos defendiendo el pecado. Pero oye, si hay una persona que es acumuladora, la acumulación en la Biblia es muy condenada, o sea, pero no por eso tú puedes ir a romper sus bienes e ir a saquearla. Eso es jurídicamente inaceptable. Y cristianamente también, porque Exacto. muy del pecado vivirá la persona, pero tiene derechos. Y eso no quiere decir que tú estés aprobando o no algo.
Todos exacto. tienen que reconocer eh, que las personas de las diversidades sexuales sufren discriminación, porque eso es así. De hecho, no solo discriminación, asesinato. Anualmente matan personas por ser homosexuales. Anualmente discriminan personas, golpean personas, amenazan personas por ser lesbianas. Entonces, eh, si tú no eres capaz de defender a tu prójimo que está viviendo eso y te parece que está mal, la pregunta es ¿por qué? La Mm, pregunta es ¿por qué? Y luego, vuelve uno nuevamente al tema de la Constitución. La Constitución no es una herramienta evangelística para ninguna religión. La Constitución no es, eh, no tiene el propósito de transformar el alma de las personas tampoco. La Constitución tiene un propósito mucho más modesto. El ordenamiento jurídico tiene un propósito mucho más modesto, que es la convivencia y el bienestar. exacto. Eh, entonces, cuando uno va abordando las cosas desde esa perspectiva, las cosas son diferentes. Mira, aquí ha pasado algo súper potente y yo veo un total silencio porque cuando yo les trataba de explicar a la gente esto respecto del matrimonio igualitario, Ujú, me decía, no, es que va a quedar la escoba, no, es que nos van a perseguir, es que van a obligar a los pastores a casar personas del mismo sexo. Ha ujú, pasado prácticamente un año y no ha pasado absolutamente nada. Y exacto. no va a pasar absolutamente nada. Porque no tenía nada que ver eso con la religión. Eso es una reforma civil, de cuestiones que son civiles. Pero hay una amnesia porque hay gente que prácticamente lloraba, que prácticamente me acusaba diciendo, no, es que cuando se apruebe esto, es el fin, al otro día empieza la persecución. No ha pasado, y no pasó en Argentina, que ya lleva más de 10 años con matrimonio igualitario. Exacto. No pasó en Uruguay, no pasó en ninguna parte. Entonces, eh, esa dinámica es muy llamativa porque rápidamente se olvida, pero rápidamente cree Exacto. en la siguiente campaña del terror. Y que está relacionada con temer a tu prójimo, con no respetar a tu prójimo, con no reconocer a tu prójimo. Todas cosas que a mi juicio sí que son pecados, porque Exacto. tendrías que en primer lugar a una persona amarla, aunque sea incluso tu enemiga, y no son enemigas. Nosotros somos sus enemigos, pero ellos no son enemigos nuestros. Desde el punto de vista del Mm, comportamiento, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de aquello que en los hechos sucede en el activismo político, los que somos enemigos de estas personas somos nosotros, pero ellos ujú, no están haciendo activismo en nuestra contra. exacto. Podrán uno citar comentarios de redes sociales, comentarios de gente que está enojada por haber sido discriminada por evangélicos, pero eso es cosechar. O sea, si a Ujú, ti te insultaron por eso, por andar insultando, partiste, ¿no? sí. Perdón, Esteban, nos quedan unos minutitos ahí. Está súper interesante esto, pero creo que esto tiene un límite de tiempo. No sé cuánto, que ahí estoy averiguando cuántos minutitos nos queda. Pero me parece, bueno, lo que me estás diciendo es tan importante, pero me quedo con estas dos cosas, ¿no?, que vos planteas. En primer lugar, como en el marco del espacio público, hay elementos, hay reglas, hay dinámicas que van más allá de nuestras particularidades y no solamente las tenemos que respetar, sino que también el respeto de eso tiene que ver también con un beneficio hacia nosotras y nosotros como grupo en particular. Y en segundo lugar, el tema de información, como vos bien lo planteaste, no tanto para el tema de la comprensión de la laicidad, las dinámicas que tienen que ver con cuestiones de sexualidad y de género, es fundamental informarse, ¿no? Y también posicionarse informadamente. Nos queda 5 minutitos, 4 minutitos, creo, Esteban, pero me gustaría justamente para terminar esta pregunta de qué es lo que aconsejás, qué reflexión tenés para los evangélicos, cristianos y cristianas que nos están escuchando, que están tal vez indecisos qué hacer el domingo o con expectativas, con temor incluso. ¿Qué reflexión tenés para este próximo domingo y lo que se viene posteriormente, como palabras finales? Bueno, lo primero, lo digo como evangélico, como hermano, como miembro de la iglesia, es que no tengan miedo. Yo no tengo miedo.
Al contrario, si uno es cristiano tiene que tener fe, Dios está en control de todo, Dios es mucho más grande que Chile, que esta nación, o que, o que su contingencia, ¿ya? Eso es lo primero. Yo no le tengo miedo a persecuciones imaginarias, porque son imaginarias, pero tampoco las reales. No es ese el cristianismo al que me invitaron a vivir, si uno lo ve desde el punto de vista de los evangelios, en verdad. Eh, el próximo domingo, sea cual sea el resultado, como cristianos vamos a tener que seguir siendo cristianos, como personas vamos a tener que seguir viviendo, y vamos a tener que seguir sirviendo y vamos a tener que seguir amando. Lo segundo es esto que he tratado de decir. eh, Podríamos hacer un gran tratado de evangélicos en política y hacer distinciones muy bonitas teológicas y todo. Pero nuevamente volvemos como al resumen de la ley. Eh, y está en, si yo voy a participar de un proceso político, sea este o el Congreso, cual sea, mi perspectiva debería ser la defensa de los demás, particularmente a los más débiles. Ya hay un salmo que dice que el defensor de los huérfanos y de las viudas es Dios en su santa morada. No es defensor de los sacerdotes, ni de los fariseos, ni de la estructura religiosa del templo. Lo que yo quiero hacer, si participo en la política o cualquier otro espacio, es defender a aquellos a los que Dios defiende. ¿Quiénes son? Los más son para mí. Y eso no está en ningún discurso político evangélico en este momento. Siempre está el miedo, siempre está la odiosidad, siempre está el anti algo. Pues somos anticomunistas, somos anti-izquierda, nunca son antiderecha, no sé por qué. Eh, y el cristianismo no es anti nada. El cristianismo lo que propone no es salir al combate del próximo, porque ni siquiera de los enemigos. Si tuviéramos en el Congreso ahora a alguien que estuviera proponiendo realmente, verídicamente, la eliminación de los demás, de los cristianos, nosotros en primer lugar tendríamos que amarlo. En primer lugar. Y eso no sucede, es al revés. Es completamente al revés. Entonces, lo invito a que los pocos días que quedan voten informadamente, voten cívicamente y hagan el ejercicio mínimo que dice Jesús, ¿no? De hacer al otro lo que a uno le gustaría que le hiciera, ¿no? Entonces, de repente, si ellos se dieran cuenta de los discursos que tienen, alguien lo hiciera al revés, en su contra, estarían tan ofendidos, estarían tan dolidos, y sería la prueba de todas las cosas que ellos dicen. Entonces, esa falta de testimonio cristiano es muy triste, es muy triste. Pero dentro de todo, el llamado a la unidad. A mí me han tratado de falso cristiano por estar a favor de la prueba, me han dado certificados de infierno, certificados de Judas, de Corea, de quién sabe, qué otro, el lenguaje reina valeriano, pero yo los sigo llamando hermanos a ellos porque da certificados acerca de la salvación o de la hermandad, no solo hijos, sino que son el Padre, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que tenemos que seguir manteniendo. Así que eso, le agradezco mucho la invitación. Esteban, te agradecemos a vos, muchísimas gracias por tus reflexiones que reiteramos y reitero, sabemos que son reflexiones que vienen de tu militancia, tu compromiso como cristiano, evangélico, pero es también tu compromiso político, tu gran aporte que has tenido en todo este tiempo al proceso, así que de nuevo, de hecho, Esteban, te agradecemos por todo tu compromiso en ese sentido y también esto es lo que nos lleva también a escuchar tus aportes, tus reflexiones al respecto, que creo que son sumamente importantes para todas y todos nosotros y nosotras, y especialmente en este y en esta oportunidad que queríamos abrir este espacio para dialogar y para pensar desde el campo cristiano y campo evangélico en particular. Así que Esteban, te agradecemos muchísimo y también agradezco mucho a todas y todos los que han estado conectados, conectadas hasta este momento. Gracias por los comentarios que han dejado. Un par de personas preguntaron si esto quedaba grabado. Va a quedar grabado y lo vamos a tener en acá en nuestra cuenta ahí de Instagram como otros cruces, así que lo pueden volver a escuchar, lo pueden
compartir. Y bueno, este próximo domingo a votar de manera cívica, informadas, informados, como decía Esteban, sin temor y sin miedo. Y si tenemos que pensarlo justamente desde una fe cristiana, una fe evangélica, pensando precisamente en el bien común, en el bien del prójimo, por el bien de aquellos que son y están siendo marginados y marginadas, pensando que es una posibilidad precisamente para aportar un futuro mejor como nación también. Así que lo mejor para todos y todos, muy buenas noches, y Esteban, muchísimas gracias de nuevo y nos veremos la próxima. Que estén muy bien.